de la magnitud y dirección de las fuerzas ejercidas por los fluidos sobre las paredes de los recipientes que las contienen. La presión son los efectos de una fuerza que actúa distribuida sobre una superficie. Esta fuerza puede ser ejercida por un sólido, un líquido o un gas. La presión ejercida por un fluido varía directamente con la profundidad. La presión se expresa por una fuerza dividida por una superficie. Presión es igual a delta F sobre delta A. Las unidades de la presión son kilopondios sobre metros cuadrados, kilopondios sobre centímetros cuadrados o pascales, que es igual a newton sobre metros cuadrados. Cuando la fuerza F está uniformemente distribuida sobre la superficie, se tiene presión es igual a fuerza sobre área. Presión de un fluido. La presión de un fluido se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones y actúa en cualquier superficie plana. En el mismo plano horizontal, el valor de la presión en un líquido es igual en cualquier punto. Las medidas de la presión se realizan con los manómetros. Diferencia de presiones. La diferencia de presiones viene dada por presión 2 menos presión 1 es igual al peso específico por H2 menos H1, donde Y es el peso específico del líquido, H2 menos H1 es la diferencia en elevación. Vacío y presión atmosférica. Vacío se refiere a que en un espacio la presión es menor que la atmosférica, la misma que es la presión reinante en el aire alrededor nuestro. La presión de referencia que se utiliza en la presión atmosférica es la presión que arroja la medición de un fluido, que se llama presión manométrica. La presión que se mide en relación a un vacío perfecto se llama presión absoluta. La ecuación que relaciona estas dos mediciones de las presiones es la presión absoluta, que es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Manómetros. Los manómetros son dispositivos para la medición de presiones de fluidos constituido por uno o varios tubos doblados que contiene uno o varios líquidos de densidades relativas diferentes. En el funcionamiento de los manómetros se aplica una presión conocida, que suele ser la presión atmosférica, por uno de los extremos, mientras que la presión desconocida actúa por el otro extremo. Las prácticas presentan tres características: módulo, dirección y sentido. Además, es necesario conocer la localización de la fuerza. La fuerza ejercida por un líquido sobre un área es igual al producto del peso específico del líquido por la profundidad del centro de gravedad de la superficie y por el área de la misma. La línea de acción de la fuerza pasa por el centro de presión, que se localiza mediante la fórmula línea de acción del centro de presión es igual al momento de inercia del área sobre la línea de acción del centro de gravedad por el área, y todo esto más la línea de acción del centro de gravedad. La tensión circunferencial o tangencial. Se originan las paredes de cilindro sometido a presión interna. Para los cilindros de pared delgada la tensión es menor a 0,1 y la tensión se calcula mediante la siguiente fórmula. Tensión es igual a presión por radio y sobre el espesor. Las unidades que se emplean por lo general son los kilopondios sobre centímetro cuadrado o los pascales. Las grandes fuerzas hidroestáticas que actúan sobre las presas tienden a producir en las mismas un deslizamiento horizontal a lo largo de su base y un vuelco alrededor de la arista de aguas bajo la base. Otro factor que puede afectar la estabilización de la presa es la fuerza hidroestática de levantamiento que actúa sobre la base de la presa. Esta es producida por el agua que se encuentra filtrada debajo de la misma. La fórmula para calcular la presión es igual a la fuerza de la carga total sobre el área de la base más o menos el momento total respecto al eje X sobre el momento de inercia en Y, y más menos el momento total en Y sobre el momento de inercia en X.